Ejecutivo, en este caso representado por la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, por el director de Educación Pública, don Rodrigo Gaña, y tenemos hoy día bueno, le vamos a dar la palabra para la cuenta primero al secretario. En cuenta, presidente, senadores han recibido solamente dos documentos. Uno, la excusa del ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, para poder asistir a esta sesión, ya que se encuentra acompañando al presidente de la República en una actividad en terreno en la comuna de Marchivo, en la región de O'Higgins. Y luego un documento que ha emitido la directora ejecutiva suplente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, señora Cecilia Brito, en la cual adjunta el ordinario 942-2024 y el informe de resultados de acta del Comité Técnico. Lo anterior es de acuerdo a un oficio o en virtud de un oficio que se envió a esta comisión en cuanto a la solicitud de información respecto a los comités técnicos de infraestructura y materiales fungibles y no fungibles referidos a cada uno de los establecimientos educacionales que forman parte del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Presidente, esa es la cuenta. Bien, muchas gracias, señor secretario. No hemos recibido respuesta a los requerimientos que ha formulado el senador Espinosa en relación a JUNAEP, ¿no es cierto? Aprovechamos, está la subsecretaria, la semana pasada se lo dijimos también al ministro, ha pasado harto tiempo y no ha habido respuesta de la JUNAEP a una serie de requerimientos que ha planteado el colega. El tema de la cantidad de recursos que se han gastado en juicios que ha tenido que enfrentar. Claro, básicamente la cantidad de información, una solicitud de información respecto al recurso invertido en juicios que se han llevado adelante. El término de funciones de la funcionaria de JUNAEP. Por favor. Bien, entonces hoy día correspondería abocarnos a, bueno, escuchar primero a la subsecretaria y a don Rodrigo Gaña, si lo tiene bien, el término de la presentación general del proyecto y a continuación escuchar, ¿no es cierto?, a tres instituciones que están para el día de hoy, algunos de ellos telemáticos. Subsecretaria, entonces le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlo por su intermedio, senadores, senadoras y a las personas que vienen a presentar hoy día. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, senador, por su intermedio. Tenemos la presentación, entonces. Eso. Vamos a compartirla. Bueno, como ustedes saben, hemos estado revisando en las presentaciones, la semana pasada y la semana pasada y la previa a la distrital. Creo que, si mal no recuerdo, esta es la cuarta sesión en que estamos viendo la presentación como en general del proyecto de ley. Hemos venido, en el fondo, analizando los distintos objetivos y hemos revisado algunos de los objetivos y el día de hoy vamos a analizar más en profundidad todos los objetivos, o sea, las modificaciones que tienen que ver con mecanismos para asegurar un adecuado traspaso, efectivamente, ¿ya? Quizás solo recordar en la lámina 3, en el fondo hemos ido viendo objetivos. Eso, muchas gracias. Ahora sí, por su intermedio, presidente, ya estamos al día. En la 3, solo para recordar nomás, en realidad, los objetivos que estamos abordando, eso ahí. Vimos el desarrollo de capacidades, el tema del vínculo de los servicios locales con su contexto territorial, también todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de la Dirección de Educación Pública y las atribuciones de la DEP. También mejorar los mecanismos de acompañamiento y finalmente, que lo vimos de hecho en una sesión en que me tocó estar participando, el tema de cómo fortalecer el reconocimiento del estatus de política de Estado que tiene la educación pública. Hoy día, como les decía, nos vamos a concentrar en el punto 1, efectivamente, que es, en el fondo, cómo mejorar los mecanismos que nos permitan un adecuado traspaso. Y ahí quizá, en el fondo, algunos antecedentes, pero esto yo creo que es sabido por su intermedio, presidente, por la comisión, lo hemos conversado en distintas ocasiones respecto a, en el fondo, la complejidad del funcionamiento del sistema municipal, que sobre todo se ha ido exacerbando con los años, ¿no? Este es un dato que el ministro de Educación siempre plantea y yo lo traigo aquí, ¿no? El año 2016 teníamos un 14% de los municipios que estaban en situación crítica en términos de su financiamiento. Situación crítica en este contexto, o así lo analizamos, digamos, quiere decir más del 85% de sus recursos gastados solamente en
pago de sueldos, remuneraciones, con lo cual queda solo un 15% para todo otro tipo de gastos. Y claro, ese porcentaje al 2022, ojo, al 2022, todavía no termina todo el cierre del 2023, pero al 2022 subió al 58%, o sea, se más que cuadruplicó, ¿ya? Con todo lo que eso implica, la agudización de una serie de problemas de financiamiento, lo que se ha hecho aún más fuerte en la última década, yo diría. También, hoy día, de hecho, en la mañana tuvimos reunión con alcaldes y los alcaldes me decían que también el hecho de haber tenido la pandemia les ayudó a ver cuán crítico era el sistema de financiamiento actual en términos de que tener un financiamiento que fuera no por asistencia durante 2 años, incluso fue más de 2 años, porque hay que recordar que el decreto de alerta sanitaria fue hasta el 31 de agosto del año pasado, entonces todo ese tiempo hubo otro tipo de subvención, ¿no? Entonces, bueno, los municipios han tenido ahí una gran dificultad desde la perspectiva, por un lado, económica. También hay complejidades desde la perspectiva de que son instancias, instituciones que tienen una serie de otras responsabilidades, no solo la responsabilidad educacional, por lo tanto no se especializan en la administración de la educación. Entonces esto está a la base del estado actual de la educación pública, que ya es preocupante, por cierto, pero además se impactan las capacidades administrativas financieras del servicio educativo. Eso lo hemos visto, hay distintos ejemplos, ¿no? En ese sentido, la herencia que reciben los servicios locales tiene un efecto muy significativo en la implementación, ¿ya? Hay municipios que tienen problemas más acentuados, hay otros que tienen problemas menos acentuados, pero la verdad es que el panorama es complejo, es delicado, y la verdad, también quiero ponerle aquí un sentido de urgencia, es bastante transversal. Bueno, de hecho, algunos de ustedes, yo creo que los he recibido o hemos conversado respecto a situaciones críticas de algunos municipios. En este contexto, entonces, las modificaciones que estamos introduciendo, proponiendo introducir que hemos incorporado en el proyecto y que proponemos introducir en la ley, tienen como 3 ámbitos. Por un lado, fortalecer todas las herramientas para promover la seguridad financiera del servicio educacional municipal. Por otro lado, establecer nuevos plazos y responsabilidades en las etapas de transición y traspaso. Y por otro lado, mejorar mecanismos de regularización de las deudas previsionales y remuneracionales. Está en un color más naranjo la tercera, porque hoy día nos vamos a concentrar en las 2 primeras, ¿ya? A pesar de que nos vamos a concentrar en las 2 primeras, hay algunas de ellas que igual tienen impacto sobre la tercera, porque igual hay cosas que tienen como una multiplicidad de impactos, digamos, ¿ya? Entonces, esto apunta efectivamente a abordar desafíos que se han detectado en la gestión municipal previo al traspaso, ¿ya? Para abordar este desafío, bueno, lo que estamos haciendo es introducir una serie de modificaciones en la etapa previa que abordan estos 4 materias, ámbitos, variables, ¿no? Primero, un nuevo diseño de los planes de transición, ¿ya? Y vamos a profundizar en los 4, así que solo los voy a anunciar ahora como en términos más generales. Luego, mecanismos y medidas de control del gasto público asociado a la dotación. Aquí la ley tiene algunos ámbitos, pero ha parecido que no es suficiente y, por lo tanto, especialmente cómo abordar la dotación que está contratada en los servicios educacionales, ya sea administrados por municipios o por corporaciones, ¿ya? En tercer lugar, modificaciones en la etapa de entrada en funcionamiento de los servicios locales, y finalmente la regularización de los bienes inmuebles, donde hay un tema que es un nudo sin duda que se ha identificado. Entonces, con este propósito estamos proponiendo una serie de mejoras en los procesos de traspaso e instalación que buscan abordar algunos elementos que hemos identificado como insuficientes en la regulación actual para asegurar una adecuada instalación. Hemos tratado en las sesiones previas varias relativas a, por ejemplo, a la gobernanza, a la gestión administrativa, a la gestión financiera, a las capacidades del nivel descentralizado. Todos elementos que han afectado la transición, el traspaso, el manejo de la deuda, son todos elementos que han hecho una instalación más dificultosa, ¿no? Las modificaciones que introducimos entonces buscan mejorar este proceso en estos 5 ámbitos. El primero es saneamiento administrativo y financiero previo al traspaso. Esto es esencial. Algunas veces hemos hablado de que se traspasa con una mochila de carga negativa, ¿no? En términos de deuda y de condiciones muy complejas. Entonces, lo que evitamos aquí, o sea, lo que buscamos evitar es que los problemas
de arrastre impacten en la instalación de los nuevos servicios locales, en el funcionamiento del servicio educativo. Y esto tiene un impacto, y aquí quiero traer, tiene un impacto, a veces creemos que esto es solo organizacional, pero esto tiene un impacto en la provisión del servicio educativo para niños, niñas, jóvenes, también para personas adultas que estudian, ¿no? Es el primer punto, entonces. Luego, desarrollo de capacidades para el momento del traspaso, tanto en el servicio local como cuáles aspectos o sea, como desde la Dirección de Educación Pública. Por su intermedio nos saludamos al director, así que aprovecho de saludarlo, director. Tanto de la Dirección de Educación Pública como de la estructura más descentralizada del Ministerio, como hemos visto en otras sesiones también a través de la Seremía, de los DEPROV, etcétera. ¿Ya? En tercer lugar, se subsana el retraso o se busca subsanar el retraso en algunos hitos clave. Por ejemplo, y lo hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones, yo creo, el tema de la constitución del Consejo Directivo Local, la entrega del perfil del cargo, el nombramiento del director ejecutivo que se ve impactado por demoras de repente, en algunas ocasiones, en la presentación de esas nóminas. Por otro lado, corregir la falta de atribuciones para el apoyo en la Dirección de Educación Pública a los nuevos servicios locales, como es de conocimiento público. Ahí hay, de alguna manera, una necesidad de fortalecer la noción de sistema que tiene la educación pública. La educación pública, el sistema que instala la ley 21.040 no es una sumatoria de 70 servicios locales que no tienen una unidad o una consistencia, sino que es importante que tengan esa consistencia, por cierto, en un balance entre esa consistencia con la de ser parte de un sistema compartido, pero también con la especificidad que requieren los territorios. Pero aquí se busca mejorar esas atribuciones que tiene la DEP y finalmente simplificar y agilizar algunos procedimientos de regularización de bienes. ¿Ya? Vamos a profundizar aquí, por lo tanto, propongo que nos vamos directamente a los planes de transición. ¿Ya? Los planes de transición, bueno, en primer lugar, esta es una herramienta que tiene actualmente el sistema, sin embargo, no es una herramienta que sea obligatoria. De hecho, tampoco es una herramienta que sea muy utilizada en términos de los municipios actualmente. De hecho, este es un dato interesante, por su intermedio, presidente. Solo 74 municipalidades del universo total de 346 han tenido convenios de transición. ¿Ya? Estos convenios de transición, bueno, en el fondo se contraen con la Dirección de Educación Pública a través de una facultad delegada desde el Ministerio, con los municipios que busquen apoyo para la etapa de preparación a la transición. Implica transferencia de recursos, es diferencial cuánto es esa transferencia de recursos porque depende de una serie de factores, pero además implica, en el fondo, ir pudiendo organizar y cumplir una serie de obligaciones que se establecen en los convenios para facilitar el proceso de traspaso. ¿Ya? Sin embargo, como esto no ha sido obligatorio, no ha habido, como les mencionaba, tanta firma o tanta disposición a tener estos convenios de transición. Lo que se busca, de alguna manera nosotros vemos que hay como dos características o dos ámbitos que es necesario abordar a través del cambio, de la modificación en la ley, digamos. Primero es esta falencia más sistémica, que es el carácter optativo. Al tener un carácter optativo, queda en facultad de los municipios acogerse o no, con lo cual algunos municipios que tienen algún problema o que no tienen la disposición de tomarlo, pierden la posibilidad de prepararse para el traspaso adecuadamente. Pero además hay otro problema que tiene más que ver con la gobernanza, que es que en el fondo, en las etapas de elaboración, de implementación y de seguimiento, hay algunas dificultades que han reducido la posibilidad de estos convenios de impactar. Una es que los convenios son estándar, son comunes para todos los municipios. Y la verdad es que las situaciones de los municipios no son tipos, son súper variadas. Hay distintas características, si el municipio es más rural, más urbano, en algunos territorios hay algunos problemas, en otros territorios hay otros. Entonces, al ser un convenio que es de ejecución tipo, no se ajusta tan adecuadamente a las necesidades de la realidad de cada servicio educacional y por lo tanto no se puede responder a esas necesidades. ¿Ya? Nosotros creemos que aquí es importante abordar ese desafío entonces. Por otro lado,
al ser un diseño que en general no tiene tantos incentivos para el cumplimiento de los convenios, cuando un municipio suscribe un plan de transición y luego no lo cumple, en el fondo el efecto es que no se sigue avanzando en ese convenio, se pone término al convenio, lo que implica es que se pierde el derecho a recibir los recursos, pero no hay, y el municipio deja de cumplir los convenios, los compromisos asumidos al firmar el convenio de transición, pero no hay un impacto mayor, ¿ya? Por lo tanto, también se pierde parte importante de la posibilidad de ir como ordenando y preparando ese traspaso, ¿ya? Estos son elementos entonces que estamos buscando abordar en términos del diagnóstico y cómo lo abordamos a través de estos dos grandes objetivos. Lo que buscamos es, a la luz de este diagnóstico que les planteaba, primero es robustecer y precisar los deberes de información y por otro lado asegurar el saneamiento municipal. Como ustedes saben, previo al traspaso es fundamental una serie de antecedentes que es importante poder entregar. Esto es un diagnóstico que es compartido tanto desde la Dirección de Educación Pública como de los servicios locales que ya han atravesado por esta etapa, es que a veces al momento del traspaso falta información, faltan antecedentes, falta información completa sobre el estado de la situación de los distintos establecimientos educacionales, lo que igual dificulta la gestión tanto de las necesidades como de la gestión habitual de los establecimientos educacionales, ¿no? Y esto dificulta entonces el desarrollo del servicio educativo. Es fundamental entonces favorecer que haya una adecuada entrega de información en la etapa previa al traspaso. Y por otro lado, lo que tiene que ver con asegurar el saneamiento municipal, sobre todo en elementos más financieros, relativos pago de deudas previsionales, remuneraciones, todos los elementos vinculados como con condiciones previas de parte del municipio. Este objetivo lo que busca es evitar que el servicio local tenga que asumir muchas veces problemas, deudas de arrastre de la administración anterior, como muchas veces ha pasado lamentablemente como parte del proceso de traspaso, ¿ya? Esto es uno de los grandes problemas del servicio educacional, en el fondo, que ya han sido traspasados, de los 15 que ya tenemos traspasados, es que además de tener que abordar el desafío de comenzar una nueva institucionalidad, como son los servicios locales, fortalecer una cultura organizacional nueva, que tampoco parte de cero, porque parte de una historia previa que traen las personas que son parte de ese servicio local. Hay que generar capacidades para ello, pero además se debe solventar financieramente las deudas previas, lo cual hace muy difícil esa gestión municipal. Además de mencionar que, por cierto, eso muchas veces implica conflictos, dificultades en la gestión del servicio educativo. Entonces, estos son los dos grandes objetivos que estamos abordando a través del nuevo plan de transición. ¿Y cómo lo abordamos? Bueno, lo que se hace es que se hace obligatorio y universal en su aplicación, ¿ya? Para todos los municipios es una herramienta obligatoria, por cierto, para los que no hayan traspasado el servicio educacional. Si el servicio educacional ya está traspasado, no, es distinto, no corresponde. Entonces, la elaboración de este convenio de transición va a ser algo que se va a desarrollar con la Subsecretaría de Educación, que desde que se dicte la ley, desde que se publique, es más, tengo entendido, desde que se publique en el Diario Oficial la ley, una vez aprobada, vamos a tener 18 meses para armar los convenios de transición con todos los municipios que aún no se han traspasado. Ahora bien, estos van a ser unos convenios de transición que no van a ser tipos, sino que van a tener, en el fondo, más como una característica más específica de acuerdo a la realidad de cada municipio, sus necesidades, de acuerdo al estado de cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a incorporar obligaciones del tipo, por ejemplo, dar cumplimiento íntegro y oportuno al pago de contrataciones de bienes y servicios que son indispensables para el servicio educativo. Por otro lado, remuneraciones de toda su dotación. La prohibición de generar, ojo aquí, nueva deuda provisional, ya previsional. Este es un tema que nos surge mucho a mí me toca mucho, como les decía, trabajar con municipios y nos dicen, bueno, pero yo tengo deuda. ¿Qué hago entonces? ¿No puedo acceder al convenio de transición? No quiere decir que no tenga deuda para atrás. Quiere decir que desde que lo asume no puede contraer más deuda, ¿ya? Tiene que pagar obligatoriamente entonces algo que es un derecho de las y los trabajadores, que son sus cotizaciones tanto de salud como previsionales, ¿ya?
y destinar los muebles afectos a fines, los inmuebles, perdón, afectos a fines educacionales exclusivamente a dicha prestación. ¿Ya? Bueno, ya les mencioné que se van a elaborar en 18 meses y además la DEP va a tener un trabajo anual con los municipios en que va a poder proponer modificaciones. ¿Ya? No me acuerdo si estaba aquí o estaba en otra, pero lo voy a explicar igual porque me parece que hace pertinente aquí. Se le pide a la Subsecretaría de Educación, se trae a la Subsecretaría de Educación que tome este rol, porque en el fondo se busca especializar el trabajo de la DEP en el acompañamiento al traspaso y en la instalación de los servicios locales. A la luz del calendario actual y de tener estos convenios de transición que van a ser obligatorios, vamos a tener probablemente municipios que van a estar hasta 4 o 5 años con el convenio de transición. Entonces se focaliza el trabajo de la subsecretaría en acompañar y preparar ese traspaso en términos del saneamiento de la situación de los municipios, ¿ya? Por eso el acompañamiento y el seguimiento va a estar a cargo de la seremía en cada una de las regiones. Entonces, ese procedimiento se hace en la expresión regional que tenemos como ministerio, que va a ir acompañando los procesos de traspaso, ¿ya? La responsabilidad, por otro lado, ante incumplimientos recaen en la figura del alcalde, ¿ya? Ya no es que, dado que es obligatorio además, ya no es que en el fondo si no se cumple se elimina el convenio de transición o se termina, digamos, sino que si no se cumple hay responsabilidades sobre el alcalde y eso se determina con algunas infracciones, o sea, con la determinación de cuáles son las infracciones y una nueva estructura de sanciones, ¿ya? Sobre el alcalde que está vigente y que ha asumido el servicio, o sea, el que se considera responsable, bueno, con el que la resolución exenta contrae el convenio de transición. Con el que firma. Sí, sí, pero lo que pasa es que en algunos casos, claro, hay traspaso, el que está vigente es el que asume la responsabilidad, porque es el responsable del municipio. Ahora bien, estas sanciones en algunos casos, en algunos casos igual, implican la figura. ¿Damos introducción? Sí, claro, por supuesto. Senador Gustavo Soncosa. Secretaria, lo que pasa es que usted misma habló que estos procesos de transición podrían durar hasta 4 o 5 años. O sea, perfectamente podríamos tener 2 alcaldes, que es lo más seguro que se dé, sobre todo ahora que tenemos elecciones ahora. Entonces, ¿por qué preguntaba esto? Porque nosotros estamos buscando que se pueda, de hecho hay un proyecto de ley que se pueda sancionar la responsabilidad de aquellos que firman, porque hoy día los alcaldes, vivimos aquí la experiencia con el alcalde de San Bernardo cuando nos dijo sin ningún tapujo, oiga, yo firmé este convenio para favorecer a los profesores y como esto después va a ser un problema del SLEP, yo me lavo las manos. ¿Ah? Entonces, por eso preguntaba yo, ¿de quién es la responsabilidad? Porque ahí determinar, si yo asumo como alcalde, no sé, suponiendo que en 4 años más, el 6 de diciembre, resulta que el alcalde anterior no cumplió este compromiso de transición y yo no alcanzo a hacer las correcciones por los tiempos. ¿Cada cuánto se va a ir midiendo el avance del convenio de transición? Porque eso es súper importante, porque si yo lo voy monitoreando cada 6 meses, puedo ir estableciendo las responsabilidades del alcalde que lo firmó y no necesariamente, digamos, dejarle toda la responsabilidad al alcalde que asume, que justo a lo mejor le toca el periodo de evaluación no sé, a los 3 meses, 6 meses, haciendo imposible que él pueda corregir. Gracias, presidente, por su intermedio, senador Sangüesa. Es una pregunta muy pertinente porque además es algo que pasa muchas veces. Muchas veces a nosotros los alcaldes nos dicen, mire, yo asumí un municipio que tenía una deuda de X, mire, honestamente, a veces X millones y a veces X cientos o miles incluso de millones. O sea, eso no estoy diciendo algo que sea simbólico, les estoy diciendo algo muy concreto. Entonces, a ver, nosotros lo que definimos, lo que se propone en el proyecto de ley es la definición de infracciones graves, infracciones menos graves, ¿ya? Y se define ahí una serie de consecuencias y en el fondo, sanciones que van desde, en el fondo,
por ejemplo, la amonestación, hasta, bueno, incluso tiene la suspensión del empleo desde 30 días a 3 meses para el alcalde responsable. Ahora, en los casos en que hay cambio, quien mantiene la responsabilidad es la figura del alcalde, en el fondo, se mantiene la responsabilidad administrativa. Ahora, en este caso, y esto es solamente por el calendario de elección de alcaldes, la verdad, nosotros tenemos elección de alcaldes este año. Entonces, a fines de este año asumirían el 2024. Por lo tanto, desde el 2024 hasta el 2028. La gran mayoría de los alcaldes van a tener su convenio de transición en ese rango que va a ser un periodo. La revisión que usted nos preguntaba por su intermedio, presidente, va a ser anual desde la Dirección de Educación Pública. Y ahí se pueden hacer, en el fondo, precisiones, se pueden incorporar elementos, porque puede que cuando uno haga... imaginémonos un municipio que le queda todavía para traspasarse hasta el 2029, de acuerdo al calendario actual. Podemos considerar que algunos... Y considerando que la ley se aprueba a fines de este año, por ejemplo, nosotros tenemos 18 meses para hacer esto, o sea, sería hasta septiembre del 2026. Las necesidades que va a tener ese municipio en el 2025 al 2026 pueden variar mucho al 2028. Por lo tanto, se define que esa revisión anual que hace la Dirección de Educación Pública pueda implicar modificaciones a el convenio de transición. ¿Ya? Es una tensión que permanentemente a nosotros nos plantean los alcaldes, en todo caso, que es como el tema de que uno asume un municipio que trae una deuda. Ahora, eso por un lado, y ahí es importante que se mantiene como esa responsabilidad. Por otro lado, respecto a lo que usted plantea, quizás el caso más emblemático de eso es el caso de Punta Arenas, que era un municipio que se traspasaba a principios de este año por su intermedio presidente, y el municipio negoció una serie de mejoras en las condiciones de los trabajadores que entraban en vigencia el 1 de enero, con el traspaso. Y la verdad es que en el fondo no, eso, bueno, lo que nosotros hicimos fue, ese costo no se puede traspasar a las y los trabajadores, por supuesto, es algo que ellos en el fondo adquirieron, hay un compromiso del municipio, pero lo que nosotros hicimos es que en el fondo esos montos comprometidos son de cargo del municipio y se descuentan del fondo común municipal. Porque en el fondo, cuando hay una gestión que se hace de esa forma y que en el fondo se comprometen recursos que va a asumir otro sostenedor, se considera que quien tiene que asumir ese costo es quien los comprometió, ¿no? Bueno, de hecho, la inoponibilidad, que es el elemento que hace que esos en este proyecto vamos a llegar a eso, pero se aumenta a un año entero. Sí, estaba en 6 meses y se aumenta a un año. ¿Ya? Sí, hoy día simplemente consideremos que tenemos dos sí, instituciones ya. invitadas también, ¿no? Sí, perdón, ya. Las dos. Dígame, Preguntan no. los senadores. Perdón, por su intermedio, o directamente a usted, presidente. ¿5 minutos más? No, no hay problema. Ya, ok. Sí, perdón, sí, no, sí. Ya. Este esquema del plan de transición yo creo que ya lo expliqué de acuerdo a lo que planteamos, y la Superintendencia de Educación sigue siendo quien lo evalúa. Aquí está el esquema de cómo cambia. En el fondo pasa de ser una naturaleza voluntaria a obligatoria. La forma de implementación, primero es vía, en el fondo, convenio que nosotros hacemos, ahora pasaría a ser una resolución exenta dictada por nosotros desde la subsecretaría por su carácter de que es obligatorio. La Dirección de Educación Pública es quien acompaña la ejecución actualmente y pasaría a ser en la Seremía. La superintendencia se mantiene y los efectos están ahí también explicados. Yo creo que ya pasamos por esa explicación. Después, control de gasto. Como ustedes recuerdan, este es el segundo ámbito que buscamos abordar. En el fondo, el control del gasto asociado a dotación. Aquí lo que buscamos es ampliación del mecanismo de control de dotación. Como ustedes podrán recordar, actualmente la ley establece algo que se llama el cociente que es solo para asistentes de la educación, ¿ya? Que hace que cuando se pasa una cierta proporcionalidad o ratio de asistentes de la educación, en el fondo eso pasa a ser responsabilidad del municipio. La nueva propuesta considera también en este cociente a los docentes, pero estableciendo el mecanismo de cálculo de la dotación ya no al 2017 como es para los asistentes de la educación, sino que a diciembre del 2023. O sea, lo que era, porque efectivamente el sistema ha cambiado, la matrícula puede haberse movido, se actualiza para hacerlo más pertinente en el fondo a la matrícula actual. Por otro lado, se establece el deber del municipio de realizar una revisión y una regulación de la dotación
en atención a la matrícula anual, esto se incluye dentro de las obligaciones del plan de transición, de modo tal de poder ir adaptando la dotación en el fondo, al adecuado balance entre ingresos y egresos. Esto es algo que muchas veces... Bueno, esto tiene que ver con ese 85% del gasto, que se acuerdan que yo les decía al principio, municipios que tienen un alto porcentaje de su gasto destinado a la dotación, llega un punto en que eso no hace sostenible el servicio educativo. Y finalmente, lo de la inoponibilidad, que ya se los había comentado a propósito de la pregunta por su intermedio presidente, el senador Sangüesa, que se aumenta a 1 año. ¿Ya? Démosle con la siguiente. Los nuevos plazos y responsabilidades para cambios en la entrada en funcionamiento de los servicios locales. Aquí esto ha sido abordado en algunas de las sesiones anteriores y además algunos de estos temas se han ido abordando a través de la ley de presupuesto todos los años, ¿no? Se hizo a través de la miscelánea el 2022, si mal no recuerdo, sí. Y a través de la ley de presupuesto el año pasado, que es que se amplía de 1 a 2 años el plazo entre que se instala un servicio local y que se traspasa el servicio educativo, lo que se ha considerado necesario para poder preparar efectivamente todo el proceso, para poder realizar todas las gestiones, todos los trámites que es necesario. Por otro lado, se establecen nuevos plazos para la realización de ciertos hitos claves en el traspaso. Esto tiene que ver con algunos hitos claves que al no estar regulados, al atrasarse, van desencadenando que se atrase todo el proceso, ¿no? Entonces, lo que hace aquí es que en el fondo se definen ciertos hitos y se le definen plazos de modo tal de no generar un efecto, no sé si es muy doméstico la forma de decirlo, pero un efecto cadena o un efecto dominó en todo el resto del sistema, ¿ya? Y finalmente se establecen nuevas atribuciones para el apoyo que da la Dirección de Educación Pública a los servicios locales en toda la etapa de instalación y hasta 2 años después del traspaso. Hoy la ley nos da una posibilidad de que la DEP pueda coordinar y apoyar la instalación de los servicios locales, especialmente en lo que tiene que ver con la conformación del comité directivo local, con el traspaso de los establecimientos educacionales, con los derechos y obligaciones derivados de la calidad del sostenedor. Sin embargo, esto se amplía hasta 2 años, en el fondo buscando que la Dirección de Educación Pública pueda dar un apoyo más importante en esta etapa como de instalación del servicio local. La etapa de instalación requiere un trabajo bien importante, que son unas habilidades bien específicas en el momento en que se crea. Y esto es bien, no sé, pragmático, tiene muchas aristas muy prácticas, desde, no sé, inicio de actividad en el servicio de impuesto interno, arriendo de las dependencias, abrir las cuentas corrientes bancarias. Hay una serie de procesos que son muy prácticos y que tienen un impacto importante en la posibilidad de prestación del servicio educativo. Entonces, la idea es que la DEP pueda apoyar mejor ese proceso y luego el proceso ya luego que está en régimen el servicio local, eso ya en el fondo pasa a ser más parte del quehacer permanente de los servicios locales. Y finalmente, la regularización de los bienes inmuebles municipales. Aquí, bueno, tenemos harta evidencia de que en el fondo este ha sido un tema que ha tenido conflictividad en los distintos servicios que se han traspasado hasta ahora. En la práctica, las municipalidades o corporaciones han ido destinando inmuebles que estaban afectos al servicio educacional a otros fines. Y esto ha ido generando una problemática bien importante en los distintos municipios. Y no teníamos un procedimiento tan fidedigno, tan pertinente para hacernos cargo de esto, ya que la ley actual no establece un procedimiento de regularización de los inmuebles ante este problema, ante este desafío que ha ocurrido. Hay varios ejemplos bien, gráficos, yo creo, ¿no? Esto ha generado conflictos, estos conflictos escalan a contralorías regionales o incluso a la Contraloría General de la República, donde hemos tenido además el tema de que las contralorías regionales a veces fallan con criterios que no necesariamente son tan compartidos, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es que se propone la introducción de un nuevo artículo para establecer un procedimiento de regularización de los bienes inmuebles en el contexto del traspaso a cargo de la Dirección de Educación Pública. Esto va a ser posible, esta solicitud se puede presentar hasta dentro de los 120 días posteriores al traspaso. Y la norma nos permite proceder con la regularización siempre que concurran, eso sí, hay una serie de requisitos que son copulativos, es decir, que son todos y cada uno tienen que ser cumplidos, lo que va a habilitar a la DEP para dictar una resolución específica que pueda servir de base para la subdivisión y realizar
posteriormente, en el fondo, que la subdivisión pueda ser realizada por el órgano correspondiente. Y en ese caso la subdivisión va a ser gestionada por el servicio local involucrado. Esto es especialmente, bueno, esto pasa mucho, por ejemplo, en regiones que son más aisladas o que tienen más como, claro, por ejemplo, donde los terrenos muchas veces tienen un uso que es un poco más compartido, ¿no? Entonces, bueno, la lógica entonces que está aquí para dar seguridad a los establecimientos educacionales traspasados es, bueno, avanzar con un control financiero del servicio todo previo al traspaso, de modo tal que cuando es como generar como un fortalecimiento de condiciones previo al traspaso, regularizar las deudas y proteger esto con el fin de, por cierto, proteger los derechos de los trabajadores, pero eso siempre con el propósito de darle sostenibilidad al servicio educativo, ¿no? Al servicio educativo y estabilidad, en el fondo, más a los municipios para poder hacer un traspaso adecuado. Finalmente, tenemos dos láminas que nos muestran como, de alguna manera, como el proceso completo desde, en el fondo, la entrada en funcionamiento del servicio local. Si me pasa la siguiente, para poder verlo en global, eso, hasta el traspaso. Entonces nos va mostrando los distintos hitos que se van haciendo desde la responsabilidad. Vuélveme para atrás, porfa, Leo. Eso, gracias. Desde, en el fondo, los 2 años y los distintos hitos que se van produciendo en los 2 años. Como ustedes pueden ver, bueno, al dictarse la ley, tendríamos los planes de transición que se dictan 18 meses después, o sea, que tendrían que estar todos con una resolución desde hasta 18 meses después, en este rango de tiempo desde que va a entrar en funcionamiento el servicio local hacia atrás, ¿no? Con los municipios, y así se van desencadenando una serie de procesos que son de responsabilidad, desde la subsecretaría, del ministerio delegado a la DEP, del municipio y del municipio también delegado en algunos casos a la Dirección de Educación Pública o nuestro con los órganos más descentralizados, las secretarías regionales ministeriales. Aquí está el proceso completo, pero con eso, por su intermedio, presidente, me pasé un poquito de los 5 minutos que dije, pero solo 3 minutos. Muchísimas gracias y eso. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Entonces continuamos con las instituciones que están invitadas para el día de hoy. Vamos a partir con el Centro de Estudios Idea País. Está su directora de estudios, Magdalena Vergara, y también nos acompaña la investigadora Francisca Figueroa. El tiempo, ustedes saben, son 10 minutos en total, y después probablemente hay una ronda de preguntas de los señores senadores. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, presidente, por su intermedio también, subsecretaria, director. Bueno, ahí vamos a presentar ahí la propuesta a propósito de este proyecto de ley que estamos en discusión. Y yo me quería centrar, hay muchos aspectos que sin duda tienen que ser considerados dentro de esta discusión, pero me quería concentrar en uno que tiene que ver especialmente con el problema de la gobernanza y la institucionalidad que se propone dentro de la mirada, ¿no es cierto?, de la nueva educación pública, abordando quizás solamente como para entender el orden. ¿Qué es lo que se quería resolver con la desmunicipalización? ¿Cuáles son los problemas que siguen persistiendo y que no se resuelven de alguna forma con este proyecto de ley en discusión? Y algunas propuestas de discusión un poco más generales. Y solo quizás, que creo que no sé si vale la pena de alguna forma decirlo, pero me parece a mí que es relevante que efectivamente el objeto de discusión en el cual estamos es porque necesitamos resolver los problemas que enfrenta la nueva educación pública precisamente con el fin de poder fortalecerla. Eso requiere modificaciones y ser capaces precisamente de identificar cuáles son aquellos problemas que la ley no logró resolver, de los problemas que evidenciamos también en la municipalización y que se siguen perpetuando, por tanto, ciertas deficiencias. Y eso me parece a mí que es importante tenerlo en consideración, especialmente porque todo este proceso lo que buscaba precisamente era generar la mejora en cuanto al servicio educativo, en cuanto a los aprendizajes, y eso es lo que tiene que estar en el fondo, en el corazón de todas estas discusiones, y me parece que en ese sentido siempre mirándolo desde el punto de vista de la sala de clases y de lo que ocurre dentro del aula. Entonces, para partir y un poco quizás hacer memoria, no se preocupen, tampoco voy a ser tan atrás, pero
me parece importante tener en consideración cuáles eran los objetivos de la nueva educación pública que tenían que ver, ¿no es cierto?, con el diagnóstico a los problemas del sistema municipal y que eran problemas que eran evidenciados por todos. En el fondo había cierto consenso, ¿no es cierto?, de que habían que hacer cambios porque el sistema estaba siendo deficiente, y eso me parece que también hay que recordarlo. Pero por una parte se buscaba, ¿no es cierto?, dar esta proyección de largo plazo respecto de las decisiones que se tomaban de la política educativa, porque dado que el municipio estaba sujeto a autoridades políticas, a los ciclos electorales en el fondo, eso muchas veces afectaba la posibilidad de toma de decisiones de las propias autoridades. Lo vimos claramente también incluso durante la pandemia. Por otro lado, también el mejorar la rendición de cuentas y evitar la dilución de responsabilidades. Había un problema, ¿no es cierto?, que existía una baja o una inexistente rendición de cuentas respecto de lo educacional y no estaba bien delimitado cuáles eran las responsabilidades, algo que voy a entrar a ver más adelante, especialmente dentro de quién era el último responsable, ya sea el alcalde o finalmente el ministro de Educación. Por otro lado, también hacer frente a las capacidades dispares e insuficientes de los recursos entre los distintos municipios chilenos. Y por último, también poner fin a la atomización que existía, a la diversidad o heterogeneidad también, incluso respecto a la calidad, ¿no es cierto?, de los municipios respecto de su escuela, dados los recursos distintos que existían. En fin, ahí hay una serie también de aspectos que eran relevantes considerar. Y en el diagnóstico que uno puede hacer de la nueva educación pública es que no se logran resolver todos estos problemas identificados y se generan algunos otros nuevos problemas. Y lo relevante me parece a mí es poder identificar, bueno, qué es aquello que no se logra resolver y cuáles otros problemas también genera nuevo. Y creo yo que de lo más relevante, y es en gran medida lo que yo me voy a concentrar, es que uno de los grandes problemas, como decía, de la municipalización era precisamente que no habían responsabilidades claras respecto de quién era el último, o para generar la fiscalización, el control necesario, pero de quién era el último responsable, ¿no es cierto? Este es el problema de la dilución. Y esto se mantiene. Tampoco se clarifican adecuadamente las funciones entre los distintos actores intervinientes en la educación, ni se genera una verdadera articulación del sistema, algo que de hecho comentaba recién la subsecretaria, ¿no es cierto?, respecto a la importancia de entender esto de forma también sistémica. Y por último, no se hace cargo de ciertos problemas evidenciados por la escuela para su adecuado funcionamiento. Esto, los últimos dos, ¿no es cierto?, ciertos temas que aparecen con el diseño de la nueva educación pública. Y la pregunta es si es que el proyecto se hace cargo de estas problemáticas evidenciadas en este ámbito. Y para eso yo me voy a concentrar en estos tres ámbitos, ¿no es cierto? En la falta de clarificación de responsabilidad, en la dilución de la responsabilidad y, por último, en si es que estamos dando estos soportes a la escuela, dado los problemas que ellas mismas han levantado a raíz de la desmunicipalización. Y respecto de la falta de clarificación de responsabilidades en la Ley 21.040, porque uno puede hablar de que falta esta clarificación. Por una parte, hay un problema respecto de cómo se pensó este diseño, ¿no es cierto? Se piensan los servicios locales de una manera descentralizada, pero están intermediados por la Dirección de Educación Pública. Y esto en la práctica ha tendido a confundir finalmente cuáles son las responsabilidades de cada uno y hasta dónde entra finalmente a intervenir, por ejemplo, a intermediar la Dirección de Educación Pública. Sabemos que especialmente durante este proceso de implementación ha sido o ha debido cumplir un rol mayor también por las dificultades que ha tenido el traspaso y por una serie de condiciones que parecen significativas, pero también hay que entrar a ver, bueno, si es que efectivamente la noción que tenemos del sistema va a ser uno descentralizado o no para poder resolver algunas de las tensiones y nudos que tenemos en ese sentido. Y hasta hoy, en el fondo, vemos que la ley tiene estas tensiones. No hay un rol claro respecto de cuáles son las últimas responsabilidades que debe cumplir el SLEP y cuáles son las últimas responsabilidades en ese sentido de la Dirección de Educación Pública. Por otro lado, también hay una poca claridad del rol que cumple la División de Educación General. De alguna forma se permite que tanto la Dirección de Educación Pública como la DEG puedan presentar, ¿no es cierto?, una agenda pedagógica, esto a raíz del apoyo que pueden entregar técnico-pedagógico, abordar los distintos elementos educativos en el fondo asociados al currículum, pero de forma paralela, sin que exista realmente una adecuada articulación. Y esto en parte tiene que ver precisamente por esta tensión de si realmente queremos que exista un ente o no descentralizado. Y por último también vemos que existen una cantidad de duplicidad de funciones
especialmente en relación a lo que se da al servicio local y a los departamentos provinciales de educación. Y esto porque básicamente la ley de nueva educación pública simplemente no mencionó a los DEPROF, que eran quienes entregaban este apoyo técnico pedagógico, ¿no es cierto?, a las escuelas, y le entrega al servicio local este rol de apoyar pedagógicamente a la escuela. Entonces, al no mencionarlo, simplemente hay una duplicación de funciones que tenemos que ser capaces de resolver. Y la pregunta es si es que este proyecto de ley logra resolver al menos estas tensiones. Y nos parece que no del todo. ¿Y por qué no? En primer lugar, porque hay una profundización de la dependencia de los servicios locales hacia la Dirección de Educación Pública. De hecho, se genera una pérdida de autonomía y podemos ver algunos de los temas de por qué nos parece que hay una recentralización más que un adecuado ajuste de la gobernanza y de la centralización como aborda el proyecto de ley. Pero finalmente, a pesar de que se concentran una mayor cantidad de responsabilidades dentro de la Dirección de Educación Pública, no se resuelve el problema último de entender si esto van a ser o seguir siendo órganos verdaderamente descentralizados. De hecho, la ley lo sigue manteniendo así, ¿no es cierto? Por otro lado, se establece en el artículo, nuevo artículo 18, que ahora no solamente serán en el fondo los servicios locales los que deben entregar el apoyo técnico pedagógico, sino que también al Mineduc se le va a entregar cierto apoyo y a la Dirección de Educación Pública. O sea, vamos a tener finalmente 3 o 4 instancias que van a seguir entregando un apoyo técnico pedagógico sin establecer, bueno, hasta dónde llegan las funciones de cada uno y las responsabilidades de cada uno en este apoyo que se le va a hacer a la escuela. Y por último también, si bien en este proyecto de ley, en el artículo 14, junto con otros artículos, se considera a los DEPROF, el proyecto solo señala que se tienen que coordinar, pero no establece de manera suficiente o no delimita las responsabilidades que pueda tener el DEPROF respecto del servicio local en ese sentido. Y por lo tanto se siguen duplicando las funciones que entrega cada uno. Y aquí simplemente, quizás me voy a adelantar, perdonen, pero un poco aquí se establece el por qué no se resuelve el problema, ¿no es cierto? Vamos a seguir manteniendo servicios locales que entregan tanto una administración, un soporte técnico pedagógico, pero también al mismo tiempo el DEPROF va a seguir entregando este soporte técnico pedagógico a través del Mineduc. Entonces, si bien se resuelven, se unifican en el fondo, y eso es algo que voy a comentar ahora, se sigue duplicando esta función por parte del DEPROF hacia la propia escuela. Y esto, en definitiva, ¿qué es lo que nos trae? Una de las consecuencias que tiene esto es precisamente la dilución de ciertas responsabilidades, ¿no es cierto? Y esto es relevante tenerlo presente, lo comentaba antes, porque en el fondo una de las grandes discusiones y problemas que evidenciamos respecto del sistema municipal era precisamente que no había claridad de quién, como decía yo, era el responsable único, si el alcalde o el ministro de Educación. ¿Y esto por qué? Porque bajo el sistema municipal se separaban las funciones administrativas que estaban a cargo de los municipios de las técnico-pedagógicas que estaban a cargo del Mineduc a través de los DEPROF, ¿no es cierto? Y esto finalmente tenía como consecuencia una afectación a la capacidad de control, de responsabilización finalmente respecto del servicio educativo. ¿Y por qué no se resuelve esto en la ley 21.040? Por una parte, o sea, se podría entender de que sí se resuelve, dado que efectivamente lo que hace la ley es integrar las funciones de administración con la técnico-pedagógica en el propio SLEP. Es el SLEP quien pasa tanto a administrar como darles estos apoyos a las escuelas. Pero, sin embargo, no se resuelve el problema de la dilución de responsabilidad. ¿Por qué? Precisamente por la falta de esta claridad de funciones y responsabilidades que vemos en dos aspectos. Por una parte, se crean nuevos niveles intermedios que están dados a través de la Dirección de Educación Pública, la cual debe velar, ¿no es cierto?, por el adecuado funcionamiento de los servicios locales y, por tanto, la función administrativa queda diluida. Y, de hecho, eso es parte de lo que estamos viendo en la crisis, por ejemplo, del SLEP de Atacama, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable último? Y, por otro lado, también, como no se mencionan a los DEPROF, en el fondo se duplican, como yo decía, las funciones de apoyo técnico pedagógico y por tanto nuevamente se ve, bueno, ¿quién va a ser el último responsable?
o el Mineduc a través de su DEPROP o es el servicio local cuando falla el servicio educativo. Y aquí vuelvo un poco a este mapa del organigrama que mostraba, ¿no es cierto?, que es por una parte en el sistema municipal, como claramente se ve ahí, teníamos dividido, ¿no es cierto?, la administración bajo los municipios, el soporte técnico, y lo que se hace bajo la Ley de Nueva Educación Pública es establecer, como yo decía, en el propio SLEP, tanto la administración como el soporte técnico, pero se mantiene paralelamente el soporte técnico que ya entregaba el Mineduc. Y además se crea este nuevo nivel, dado por la Dirección de Educación Pública, y que finalmente también recae en el Mineduc. Entonces, el problema de dilución de funciones que vemos precisamente en la crisis que está viviendo el SLEP de Atacama no se termina de resolver en el fondo por la ley. O sea, es parte de esta problemática que vemos hoy. ¿Y por qué creemos que este proyecto tampoco resuelve el problema? Por una parte, lo vamos a seguir comentando, el proyecto no clarifica las responsabilidades ni la duplicidad de funciones que diluyen esta responsabilidad. Y como decía antes, se genera una recentralización, pero sin las responsabilidades adecuadas de cada uno de estos organismos, afectando, por tanto, como decíamos, el accountability y el control que se puede hacer sobre cada uno de ellos. Ponemos 3 ejemplos, ¿no es cierto? Pero por una parte, la DEP es la coordinadora, pasa a ser la coordinadora de todo el sistema de educación pública y la vía para que los SLEP se coordinen con el Mineduc. Pero no se dice cómo ni de qué manera va a responder la DEP. Entonces hoy día, bajo el nuevo proyecto de ley, en el fondo, si tuviéramos un nuevo caso como el de Atacama, seguiríamos sin conocer quién es el último responsable, si es el director del SLEP, si es el director de la Dirección de Educación Pública o, en su caso, si es el Mineduc o el ministro. Entonces nos parece que en este caso no se logra resolver el problema de quién finalmente, a quién ejercemos el control, dónde debemos mirar, y eso pasa por esta falta de definición de funciones, de delimitación de responsabilidades, que nos parece es un ámbito esencial que debe establecer la propia ley. Por otro lado, también se diluye la responsabilidad porque se establecen nuevos niveles supraestructurales, como son el Comité de Ministros y las direcciones regionales, ¿no es cierto? Pero tampoco nuevamente se establecen perdón. Perdonen. No se establecen, como decía, las responsabilidades ni las definiciones, sino que uno podría plantear, esto más bien incorpora nueva burocracia al sistema. Ya, esperemos que ahora sí, esperemos que esos segundos no se me contabilicen. Bueno, y por último también, además del trabajo que va a estar haciendo, como decíamos, la DEG a través de los DEPROP y el SLEP respecto del apoyo técnico pedagógico, el proyecto de ley, en el nuevo artículo 18, le encarga también a la Dirección de Educación Pública el rol de entregar este apoyo, por lo tanto, no resuelve el problema de duplicidad de funciones, sino que le agrega a un nuevo organismo también ese encargo, generando quizás incluso ahora una triplicación de funciones. Y por último, voy al aspecto que me parece clave también, que tiene que ver con el soporte de la propia escuela. Cómo nosotros, desde el sistema que vamos generando, damos o posibilitamos realmente que sean las escuelas quienes puedan tomar sus decisiones y poder aportarle a la escuela, conforme a las necesidades o deficiencias que tengan, ¿no es cierto?, las herramientas necesarias para poder abordarlo. Y aquí simplemente recojo algunos datos que entregan los propios directores o docentes de la nueva educación pública para entender también cómo se ha ido llevando adelante esta implementación. Por una parte, el 53% de los docentes y asistentes de la educación consideran que la cercanía con el sostenedor ha empeorado con el cambio desde el municipio hacia el servicio local. Por otro lado, también tenemos que entre un 44 y un 46% de los directores dice que el consejo local y el comité directivo, respectivamente, no les han contribuido en nada en su labor como director. Por otro lado, más del 70% de los directores considera que el trabajo administrativo les ha aumentado una vez que se ha producido el traspaso. Y por otro lado, el 57% establece también que la disponibilidad de recursos materiales y financieros para su establecimiento
ha disminuido. Si bien hay aspectos que también consideran que son positivos, por ejemplo, en parte el apoyo que se le está entregando pedagógico por parte del servicio local, etcétera, vemos que hay problemas claros que tenemos que ser capaces de resolver para evitar y para, en el fondo, apoyar a las escuelas en su toma de decisiones, precisamente también considerando la evidencia existente que establece que gran parte de los problemas que evidenciamos tienen que ver con la rigidez de nuestra normativa que afecta la autonomía de la escuela, impide su toma de decisiones y finalmente también de instalar competencias adecuadas para promover la calidad dentro de sus propias escuelas. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? El proyecto de ley nos parece no se hace cargo del todo para otorgar este mayor soporte a las escuelas, posibilitando su toma de decisiones. Por una parte, afecta su autonomía porque fortalece más bien el rol centralizado de la ADEP, pero no así realmente la relación que tiene la escuela o los soportes que se le entregan directo. De hecho, no hay mención tampoco a la cercanía que se le pueda entregar. Después genera nuevos niveles que pueden generar además mayor burocracia sin resolver las duplicidades de funciones existentes. Ya voy a mostrar un nuevo gráfico donde eso queda bastante claro. No resuelve tampoco los problemas de coordinación entre los servicios locales y los comités directivos ni consejos locales, que recién, como decía la subsecretaria, uno de los puntos más conflictivos y que más atrapan, de hecho, la posibilidad de una adecuada implementación, y se generan nuevas instancias de coordinación sin definirlas adecuadamente. Y por último, tampoco se hace cargo la propuesta de la extensión territorial de los servicios locales, que es algo que se ha discutido en distintas oportunidades, que afecta también la cercanía a la toma de las decisiones con las escuelas. Entonces, lo que uno ve, este es el organigrama, ¿no es cierto?, de la ley 21.040, donde existe, ahí vemos todavía el eje, ¿no es cierto?, más en gris, el eje que responde al Mineduc, el eje celeste es el eje que responde a la nueva educación pública. Hay un entramado, ¿no es cierto?, de los servicios locales, que cada uno tiene subsecretarías de apoyo técnico pedagógico, planificación y control de gestión, administración y financiamiento, etcétera, y bajo ella están las escuelas. Cuando uno mira, bueno, cuál es la respuesta que da el proyecto de ley, no se hace cargo tanto de la relación que tienen las escuelas con los otros organismos, sino más bien que crea esta nueva instancia y estos nuevos niveles intermedios, como es la coordinación regional con cada una de sus secretarías técnicas y los comités de ministros. Y aquí nos parece que es importante señalar, por ejemplo, que debiéramos, en el fondo, ser capaces de dar solución, por ejemplo, a los problemas que enfrenta el Consejo Local o el Comité Directivo Local, que en gran medida tenía este rol de propiciar la articulación de las autoridades de la región, antes de, por ejemplo, crear una coordinación regional que tiene más o menos ese mismo rol, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que lograr evitar o dar solución, por ejemplo, a los problemas de politización que se han generado en cada uno de estos organismos antes de crear estos nuevos otros, donde, evitando unos nuevos espacios o nuevas institucionalizaciones que pueden traer mayor problema de burocracia a la escuela, que siguen diluyendo las responsabilidades al incorporando en cada uno de estos nuevos niveles intermedios también. Perdón, a mí me corresponde un rol bien ingrato, que es controlar los tiempos, entonces estamos excedidos, llevamos 16 minutos creo. Perdón. Son 10, entonces todavía queda 8 exposiciones y una ronda de preguntas a los senadores probablemente, Sí. entonces te pediría juntarse. Me quedan 2 láminas, si es que es posible, presidente. Muchas gracias. Voy a las propuestas simplemente para ir terminando, y me voy a quedar con una que es la más concreta de todas, pero una de las propuestas que tenemos para dar solución al problema, precisamente la duplicidad de funciones, es la eliminación de la figura del DEPROP y clarificar en ese sentido las distintas responsabilidades que existen. ¿Esto por qué? El cargo del DEPROP se explicaba, ¿no es cierto?, bajo el sistema municipal, donde el municipio solo tenía a cargo la administración de la escuela y no así la entrega del apoyo técnico pedagógico. Una vez que es el servicio local, que en principio es quien mejor puede conocer las necesidades de la escuela, nos parece que es importante que eso se resuelva. El proyecto, como mencionaba, no se hace cargo de esta duplicidad de funciones ni responsabilidades y además la coordinación que espera no es tan fácil. ¿Y esto por qué? Porque la distribución territorial de los servicios locales no coincide territorialmente con los distintos DEPROP. Y aquí simplemente un mapa para mostrarlo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una región como la de Atacama, que es una región simple, tiene solamente 2 servicios locales,
pero tiene 3 provincias, ¿no es cierto? Entonces, el servicio local de Atacama, por ejemplo, tiene que estar coordinándose con estas 2 provincias constantemente, la de Chañaral y la de Copiapó. Y esto es una región simple, hay otras regiones donde la situación es mucho más compleja. Entonces lo que proponemos en el fondo es la eliminación de las figuras del DevProp y aquí se pueden hacer soluciones para evitar, ¿no es cierto?, que esto simplemente se traduzca en un despido de funcionarios que tienen una alta experiencia y competencias que son necesarias. ¿Y dónde podrían incorporarse ellos? Bueno, ya sea en los mismos servicios locales, donde vemos que existe un problema de competencias adecuadas importante, o también dentro incluso de la superintendencia, que entiendo que también ha sido comentado como la falta también de personas ahí en funcionarios. Y en este sentido también clarificar las atribuciones y responsabilidades en la propia ley de todos los actores de la nueva educación pública para establecer de forma precisa cómo se coordinan y se responsabilizan. La otra las tienen ustedes, ahí con eso me quedo. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Bueno, muchas gracias por la exposición entonces de Idea País. Ahora le voy a ofrecer la palabra a Fundación 2020, Fundación Educación 2020, directora ejecutiva está Ingrid Olea, y nos acompaña también la subdirectora de Política Educativa, señora Consuelo Iturrieta, y la periodista Carolina Leiva. También 10 minutos yo les pediría, porque de lo contrario va a ser muy difícil hoy día poder intervenir los senadores, no va a haber tiempo, y tampoco vamos a poder prorrogar. A las 2 termina la sesión. Entonces, bueno, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. La presentación está... Ya, podemos empezar entonces. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, por su intermedio, presidente. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ingrid Olea, directora ejecutiva de 2020, y las propuestas que hoy día les vamos a presentar vienen de el estudio que ha tenido 2020 de este proyecto de ley y de esta política pública desde hace mucho tiempo, y también desde la experiencia que tenemos dentro del equipo, en particular mi experiencia como profesora, la experiencia que también tuve en la fase temprana de instalación de la Dirección de Educación Pública y Servicios Locales, y también como sostenedora de colegios públicos en un municipio. Como parte de 2020, ahora entonces quiero darles nuestra opinión desde este trabajo en terreno que hemos tenido y acompañando también a varios servicios locales. Hace 4 meses también, es importante mencionarlo, entregamos una serie de recomendaciones junto a 3 organizaciones de la sociedad civil, indicando sugerencias de modificaciones de este proyecto de ley, y varias de las cuales están reflejadas, de hecho, en lo que hoy estamos discutiendo. Esta entrega de propuestas es parte de nuestra agenda, pues consideramos que los establecimientos educativos tienen el deber de ofrecer las experiencias educativas de calidad para todas y todas. Hemos trabajado como Educación 2020 con el servicio local de Gabriela Mistral, de Barrancas. Actualmente estamos trabajando con el servicio local de Puerto Cordillera, y además hemos trabajado con establecimientos en particular de varios otros servicios locales. Quería compartir también que durante el 2023 estuvimos desarrollando una serie de acciones comunicacionales para dar a conocer esta reforma. Trabajamos en formación con periodistas, con profesores, sostenedores, realizamos una serie de podcasts que está ahí en su presentación, pueden verlo en Spotify, para poner en la agenda este tema. Y en ese trabajo nos hemos dado cuenta de que hay una alta desinformación, por lo que estamos acá muy contentos de que esto vuelva a ponerse esta discusión sobre la mesa, y estamos acá también disponibles a aportar en ese trabajo. Como marco general, para empezar la discusión, consideramos que fortalecer la educación pública es fundamental para el desarrollo del país, entendida como un derecho. Este derecho que habilita el ejercicio de otros derechos, propicia la movilidad social, desarrollo de proyectos de vida y mayores niveles de bienestar social y económico para las personas. Esta ley, como ustedes todos bien lo saben, propone un cambio de sistema que es gigantesco, un cambio de gran envergadura, y por lo mismo, en su diseño original planteaba una instalación progresiva en varios años, con evaluaciones intermedias de expertos, apuntando a poder tomar aprendizajes de las primeras instalaciones y poder con eso mejorar las siguientes. Somos conscientes de que este proceso de transición e instalación hoy requiere ajustes en su diseño para corregir las falencias que se han ido identificando a 6 años de su entrada en vigencia. Es una ley que a 6 años no ha tenido ninguna modificación, y claramente hemos aprendido
de cosas que se pueden mejorar, sobre todo pensando que en algunos casos estas falencias han derivado en situaciones de extrema gravedad, que han significado incluso la interrupción de la prestación del servicio educativo, que creemos que no puede suceder en un servicio crítico como es la educación pública. Sin perjuicio de estas mejoras y ajustes que creemos que se deben hacer, creemos que sigue siendo necesaria esta transición a un modelo de gestión de educación pública fuera de los municipios. Esto, en su minuto, fue un acuerdo transversal cuando se creó esta legislación. Tuvo en su minuto también el apoyo de las asociaciones de municipios y también así lo ha dicho el Consejo Evaluador y diversas autoridades del espectro político. Estamos convencidos de que no podemos volver atrás y los servicios requieren estos ajustes, por lo tanto, este proyecto se debe legislar ágilmente. Valoramos que el Gobierno haya ingresado a este proyecto de mejoras, pues nos permite abrir este espacio concreto en el que estamos hoy para discutir y consensuar mejoras necesarias a este proceso. Debemos llegar a acuerdos y de manera urgente. Y por lo que estamos escuchando hoy, yo creo que hay muchos puntos en los que existe mucho acuerdo y mucho consenso que podemos avanzar. Entonces, ahora entrando ya a las propuestas, como Educación 2020, quisiéramos relevar aspectos del proyecto que, por un lado, consideramos valiosos para fortalecer el sistema, otros que creemos que son necesarios, pero se deben modificar en cómo están planteados actualmente en el proyecto, y aquí, algunos aspectos que vemos que están ausentes y que deberían incorporarse a la discusión para poder fortalecer este sistema y el proceso de transición. En primer lugar, vemos que hay una voluntad de visibilizar a la educación pública como una política de Estado. Y incorporar, por lo tanto, en la ley esta necesidad de que distintas instituciones públicas trabajen coordinadamente por su mejora. Ahí destacamos la creación de instrumentos de gestión coordinada, por ejemplo, el plan de transición entre los servicios locales y municipios, también la incorporación de los gobiernos regionales y la DEP, así como instancias institucionales donde se releva el rol de otros ministerios, de Hacienda, Obras Públicas, Desarrollo Social, Bienes Nacionales. Pero, como se ha mencionado también, es importante que esta articulación se convierta en reales acciones coordinadas y no duplicadas, que es un riesgo que se corre con algunas de las definiciones que están hoy día. Luego, vemos también que hay un conjunto de normas, que es la que en el proyecto son todas las vinculadas a plazos máximos, que buscan agilizar y hacer más fluidos los procesos de gestión en los servicios locales, tanto en la instalación como posteriormente en el régimen. Hemos visto en la experiencia de instalación de los primeros servicios locales que el cumplimiento de ciertos hitos en tiempo y forma es crítico para la correcta instalación que mostraba la subsecretaria. Esta línea de tiempo en muchos casos está súper apretada y sujeta a que se puedan cumplir plazos que en la ley original, procesos que originalmente no tenían plazo. Luego, creemos que también es muy valorable que se generen nuevos mecanismos para fortalecer la responsabilidad y accountability de municipios en este proceso de transición del servicio educativo. Especialmente considerando, como mencionaban, que tenemos a puertas un proceso de elecciones municipales y que antes de que termine la transición nos va a tocar otro proceso de elecciones municipales. Y especialmente relevante aquí es que durante este periodo de transición, en que nos quedan hartos años, en que van a haber municipios y van a haber servicios locales en paralelo, se va a seguir entregando grandes sumas de dinero a los municipios. Y es importante que los problemas que hemos identificado no se profundicen en este tiempo y que esos recursos se utilicen de manera correcta. Que se resguarde la entrega de un servicio educativo en condiciones cuando ocurre el traspaso, que se generen mecanismos para controlar la sobredotación y especialmente que no se genere más deuda. Valoramos también que se incorporen mecanismos e instrumentos orientados a mejorar la infraestructura escolar pública, como la creación del fondo que especifica el proyecto, la generación de convenios de programación para financiar obras en centros escolares o la ampliación del FAEP con foco en mejora de la infraestructura. Acá, eso sí, levantamos la alerta de que tan importante como reparaciones y construcciones de colegios, no se puede dejar de lado la mantención, que es cotidiana, procesos que son anuales en los colegios, para que, en el fondo, la infraestructura se pueda mantener y poder entregarse en buenas condiciones. Luego, entramos a lo que creemos que
está presente en el proyecto, pero que se puede mejorar, que es, como ven ahí, lo que llamamos algunas facultades que apuntan a que la DEP se vuelva muy centralista. Creemos que hay que distinguir las facultades de estos organismos centrales, Mineduc y DEP, en lo que es la etapa de instalación, lo que es la etapa de régimen y cuando ocurren situaciones extraordinarias. Este sistema fue concebido con una institucionalidad que le entrega facultades al territorio, al director de servicio, al comité directivo, a otros órganos locales, y si bien creemos que hay situaciones en las que es necesario que el nivel central pueda intervenir y pueda tener facultades extraordinarias, por ejemplo, durante el periodo de instalación o, por ejemplo, cuando está en riesgo la continuidad del servicio educativo, hay algunos cambios que dotan a la DEP de manera permanente de mayores facultades de las que tiene actualmente para liderar y conducir el proceso de la implementación, y eso consideramos que le quita autonomía a los servicios locales. Luego, por último, compartirles los dos aspectos que creemos que no están presentes en el proyecto y que creemos que es importante ponerlos sobre la mesa. El primero es introducir distinciones institucionales e instrumentos de política pública que fortalezcan y aceleren los procesos de mejora educativa. Y esto enfocado específicamente en el desarrollo profesional, tanto de profesores como de funcionarios del servicio. Hoy el sistema de educación pública no tiene, mirándolo en su estructura, en el organigrama de la DEP, una mirada integral y de largo plazo respecto a la dotación. En régimen, el sistema de educación pública va a ser empleador de más de 80.000 personas y se requiere tener normas y procedimientos que regulen cómo se provee esta dotación, cómo se regula esta dotación, cómo se desarrolla de acuerdo a las necesidades profesionales y del territorio también. Y esto debe ser abordado con una mirada de largo plazo y también de una mirada país. Tampoco vemos que se presenta un modelo de desarrollo de capacidades para los profesionales que van a trabajar en los servicios como tal. Hay algunas medidas en el proyecto que son más bien de gestión, de agilización de procesos, más que de instalar capacidades, de formación continua, de tener un modelo de desarrollo para estos profesionales. Y esto es clave en esto es clave el rol que pueda tener el servicio civil para dar con las necesidades de este sistema en su instalación y en su régimen. Y por último, el último punto que creemos que no está tan presente en este proyecto es las disposiciones e instrumentos que favorezcan y flexibilicen la gestión financiera y presupuestaria de los servicios locales. La normativa actual que tiene la gestión financiera de los establecimientos fue pensada para la figura de los sostenedores, no para una figura de servicios públicos. Los municipios, los sostenedores particulares subvencionados no son servicios públicos y la normativa se diseñó para aquello. Hoy día los servicios locales están sujetos tanto a todas estas restricciones que se le imponen como sostenedor y ahora se agregan al mismo tiempo todas las restricciones que tiene un servicio público con recursos en un programa presupuestario en la ley de presupuesto, y eso ha resultado en una rigidez para la gestión y que al mismo tiempo hemos visto que esa flexibilidad es muy necesaria para que los directores de los servicios y los directores de los establecimientos puedan gestionar efectiva y eficiente y sobre todo diligentemente las necesidades que tienen los establecimientos cotidianas y el servicio también completo. Entonces queremos poner sobre la mesa esta distinción de que los servicios son sostenedores y servicios públicos, pero son en primer lugar sostenedores y luego son servicios públicos y como tales, con esta figura requieren cambios en su estructura presupuestaria y en las reglas de gestión y uso de los recursos para que puedan gestionarlos de mejor manera. Para terminar, acá con esto termino, estamos comprometidos y estamos acá a disposición para lograr que esta legislación avance. Creemos que aún se pueden mejorar algunos aspectos del proyecto de ley, las facultades nuevas a la DEP, por ejemplo, e incorporar algunos puntos ausentes, el desarrollo profesional y la flexibilización de la gestión financiera. De Educación 2020 hemos planteado y seguiremos planteando que necesitamos esta reforma. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambos organismos que nos han acompañado el día de hoy. Nos quedan 8 minutos. Yo sugeriría que nos pudiéramos tomar 2 minutos cada uno de los senadores presentes. Yo me voy a tomar 1 y medio nomás. ¿Ah? ¿Ya? Y... ¿Sí? Es que podemos dejarlas planteadas para que el Ejecutivo en la sesión próxima las pueda responder. ¿Ah?
O sea, si hubiera alguna pregunta muy específica para alguno de nuestros invitados, también la podríamos dar, pero nos quedan 7 o 8 minutos. Mira, yo muy breve, voy a partir muy breve. Bueno, una pregunta para la subsecretaria, que la puede responder la próxima semana, si quiere. En relación, bueno, estuve el otro día en la cuenta pública del SLEP Costa Araucanía, que en general me da la impresión de que que funciona. Funciona, no tiene grandes problemas. En lo pedagógico claramente no. En CIMSE el director ejecutivo mostraba incrementos bien importantes, bien parejos. Lo administrativo tampoco es gran relevancia. Hay algunas cosas que decía Idea País que me hace mucho sentido, esto de los directores que muestran lejanía con el servicio. Yo creo que eso hay que mirarlo. Los asistentes de educación subsidiaria planteaban si acaso el decreto 249, su artículo 7, a ellos, lo que es la asignación de zona, cuando llevan más de 4 años, si les correspondería o no, se lo dejo planteado. Y una última idea en relación a lo que plantea justamente Idea País. Bueno, ellos plantean los problemas que se vienen arrastrando y los nuevos. Yo me quisiera dedicar un segundo a los nuevos, porque los que vienen de atrás, bueno, en educación uno siempre asume que los resultados se ven en el largo plazo. Yo creo que recién después de 2 décadas y tal vez más, se comenzaron a conocer informes, estudios más concluyentes de la jornada escolar completa, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer todos los gobiernos, es ir haciéndose cargo del continuo y resolviendo problemas. Pero sí ella ha puesto un punto bien relevante, creo yo, en lo que son los de PROP. Yo creo que ahí yo estoy convencido que tenemos un problema. Por eso, de hecho, le hemos pedido autorización a la subsecretaria, al ministro, para poder invitar un par de PROP y que nos puedan mirar un poco desde el territorio. Ahora, la propuesta de incorporar o pasar algunos de PROP que ven los temas técnico-pedagógicos a los servicios locales, yo no sé si eso podría generar otra reforma estructural, tal vez. No sé, pero yo creo que hay que mirar eso. Me quedo ahí con mis 2 minutos. Senadora Carmen Gloria Aravena. Yo, bien breve, solamente agradecer las 2 exposiciones muy, muy buenas. Se nota que hay un trabajo muy serio, pero sobre todo comprometido con la educación. Yo creo que hay claridad de que esto tiene que continuar, que no podemos retroceder, como dice 2020, sino más bien cómo somos capaces de incorporar todas las mejoras. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos todos como sociedad de poder hacer las cosas de mejor manera. Y yo no voy a preguntar nada, o sea, no, sí voy a preguntar. Primero, además de felicitar, decir que me gustaría para la próxima sesión poder escuchar justamente el Ejecutivo en torno a devolver todo lo que estas 2 grandes instituciones han manifestado y poder hacer un análisis en detalle, si obviamente lo estima conveniente el presidente, en torno a estas propuestas que algunas son bien radicales, como el tema de la DEPRO, pero igual es bueno conversarlo, porque usted sabe, subsecretaria, que este no es un tema nuevo. O sea, hoy día ustedes le están asignando roles. Y entonces, ¿por qué? Porque después no me quiero robar una idea que me planteó el senador Sangüesa, pero que igual hay otro sistema que requiere también apoyo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Aravena. Don Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Sumarme a las palabras de agradecimiento de la senadora Carmen Gloria Aravena. Yo echo de menos en el proyecto considerar, y una de las 2 exposiciones lo mencionó, desde que se produce el proceso de cambio de un establecimiento o de un sostenedor, normalmente lo que hacen los municipios dejan stand-by todo lo que sea reparaciones, la infraestructura en el fondo queda botada, y cuando se hace el traspaso efectivo de la educación al SLEP, nos encontramos con establecimientos muy deteriorados. Entonces eso creo que se debe considerar. También hay una parte que tiene que ver con, efectivamente, la dotación del profesorado. Si es cierto, para los asistentes de la educación existen ciertos ratios, en los profesores no existe, y eso tiene que construirse. En el tema de el traspaso de los establecimientos, hay algo que no se está considerando y que yo entiendo que no se considere porque no tiene que ver con educación, pero a nosotros nos toca ser representantes de las comunidades también. Entonces, yo entiendo que, por lo que entendí de la cuestión de la subsecretaria, este proceso de la subdivisión de algunos terrenos, porque nos encontramos con terrenos que son
una parte de educación, en otra parte funciona el APR, en otra parte funciona el club deportivo y en otra parte funciona la junta de vecinos. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo se lo dejo esa subdivisión después de hecho el traspaso, dejo inhabilitada a todas estas instituciones a que puedan postular a los diferentes proyectos de infraestructura o de desarrollo de talleres, porque no van a poder postular al GORE, porque no van a tener un comodato constituido, no van a poder postular a fondos presidente de la República. Entonces se produce un freno, que es lo que yo lo planteé en sesiones pasadas en la comuna de Coihueco, donde incluso el estadio municipal de Coihueco era parte de la infraestructura que estaba en educación y que se tuvo que hacer un convenio de administración porque el costo de mantención era altísimo y el SLEP dijo yo no puedo incurrir en este gasto, por lo tanto era una infraestructura que se iba a deteriorar en el tiempo y que a través de este subterfugio que se estableció un convenio de administración, finalmente la municipalidad sigue administrando el estadio, pero la propiedad sigue siendo del SLEP. Entonces, ahí hay un problema que tenemos que buscar una manera de solucionarlo antes de que se produzca el traspaso, porque si no, perjudicamos a las organizaciones de la sociedad civil que se ven imposibilitadas de postular a diferentes proyectos. Y lo otro que tenía anotado, como bien lo dijo la senadora Aravena, era la labor del DEPROP, porque por un lado, si bien es cierto, se crean los SLEP en las diferentes regiones, la educación particular subvencionada sigue funcionando, por lo tanto la DEPROP tiene una función que realizar ahí. Entonces, a lo mejor habría que hacer una racionalización, ver una reconstrucción de las direcciones provinciales de educación, porque también hay un tema de territorialidad, donde algunos SLEP tienen que ver con dos DEPROP, entonces, o los sacamos definitivamente de la relación con los SLEP, que sería una vía de solución, y lo dejamos exclusivamente para los otros temas que tienen que ver con la educación particular subvencionada. Y lo otro que echo de menos, que estamos hablando de administración, de organización, pero no veo cuáles son los objetivos de educación efectiva. Hoy día tenemos un retroceso muy profundo por un lado, que tiene que ver con el ausentismo escolar, por otro lado, que tiene que ver con la cantidad de alumnos que aún están sin matrícula. El ausentismo escolar el año 2023 en algunos casos llegó a un 50%, entonces ese deterioro en el aprendizaje tiene que ser algo que también esté en la vista en las modificaciones, porque los SLEP en el fondo se crean con el objetivo de mejorar la educación, no solamente mejorar las condiciones de infraestructura o de administración, sino que tienen que ver con cómo mejoramos finalmente la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. Muchas gracias, senador Sangüesa. Yo no sé si tengo dos palabras pedidas, la del senador Esteban Velázquez y la senadora Yana Proboste. Yo no sé si el senador Sangüesa pudiera presidir unos minutos más y poder prolongar máximo 10 minutos, no sé, prorrogar la sesión máximo 10 minutos, pues yo tengo que retirarme ahora. Ya, la prórroga y el presidente, ya, bien. Así se acuerda. Gracias, presidente. Primero creo que estamos cumpliendo con el ejercicio, que es justamente revisar lo que esta reforma de hemos asumido se debe desarrollar, como se ha dicho con claridad acá. Así que en eso está bien. En la próxima, el Ejecutivo tal vez le pediría que diera respuesta a estos nudos que hoy día de buena forma ambos centros han entregado de manera muy gráfica, muy descriptiva, y que me parece que muy bien porque ilustran de buena forma probablemente muchas de las interrogantes que han ido surgiendo. Un par de ejemplos, subsecretaria. Quisiera que nos pudiese en una próxima jornada mostrarnos cómo fortalecemos esa escuela y la autonomía que hoy día en términos reales queremos, que aquí en ambas presentaciones se ha hablado, ¿cierto?, de ese centralismo que se observa, que creo que es una cuestión que tenemos que despejar y que desde el minuto uno probablemente ha sido una de las debilidades. Entonces, ¿cómo comenzamos con los elementos que hoy día tiene esta propuesta? Y por supuesto algunas tendremos que corregir. En el plano de los concursos también me parece que hay que cambiar esta estructura hoy día.
pongo un ejemplo. El director del SLEP Licancabur, allá en la región el director es de Punta Arenas. Quizás en la estructura de estos concursos, que haya una primera etapa que se considere a profesionales de las macrozonas, que tiene que ver con sentido de pertenencia, de arraigo, de conocimiento de la zona, que en algún momento dice mucha relación con que esa persona cuánto tiempo está pensando quedarse allá y la rotación que ya comienza a observarse en una serie de servicios locales. Entonces, a lo mejor en un primer nivel, macrozona, en el caso del norte, región de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y bueno, y luego, si efectivamente no aparece o interesado, no aparece alguien con competencia, y con eso, por favor, el ejemplo, no quiero decir nada respecto al director, que hasta ahora ha mostrado la mejor voluntad, disposición y profesionalismo para llevar adelante la responsabilidad que se le ha encomendado, pero me parece que hay que revisar también eso y el resto de los niveles, porque cuando llegan a una zona profesionales, no sé, todos del área metropolitana o todo el cierto, uno dice, a ver qué pasó acá y qué no. Eso creo que, y finalmente, el acompañamiento, el asesoramiento técnico-pedagógico del aula que hay, y del espacio pedagógico, que no me refiero a la sala, ¿cierto? Al lugar donde es una cuestión que debiera ser permanentemente en cada presentación ensalzada, destacada, porque ahí nos jugamos finalmente, yo creo, esta o toda la reforma que vengan en educación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Velázquez. Tiene la palabra la senadora Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo estaba en la comisión de minería, estaba presidiendo minería, pero tengo gran interés, presidente, primero en que, tal como había sido el compromiso, se respondan las consultas que señalé la sesión pasada. Lo digo, presidente, porque más allá de dar una lectura muy rápida, parte de nuestro equipo estaba también durante las tramitaciones y estuvimos intercambiando opiniones respecto de lo que estaban siendo las presentaciones. En algunas compartimos muchísimo una mirada más crítica respecto de lo que es la implementación de los servicios locales de educación pública, pero la semana pasada hice preguntas que eran bien concretas. Primero, ¿cuál es la diferencia para que un servicio local de educación pública como el de Magallanes pueda crear oficinas locales de la provincia de Última Esperanza, la oficina local de la provincia de Tierra del Fuego, la oficina local de la provincia de la Antártica Chilena? O sea, 3 oficinas locales y realmente no se vea la misma expresión en otros territorios que tienen igual dispersión, una cantidad de superficie similares. Entonces, bueno, no quiero pensar que es porque quieren demostrarle en el territorio en donde era parlamentario el presidente que las cosas funcionan cuando las cosas no están funcionando en el resto del país. También pregunté la semana pasada cuál es el estado actual de los sumarios del conjunto de directores de los servicios locales que están sumariados hace más de un año y que están en su casa tranquilamente. Y lo digo porque como hay quienes intentan una y otra vez de decir que esto es un problema, que los problemas que se generan de gestión más bien están localizados en un territorio determinado, les quiero decir que esto se extiende por muchos otros servicios locales. Entonces, ¿cuál es el estado de los sumarios del conjunto de los servicios locales que están en esta condición? También pregunté la semana pasada, cuando uno mira los convenios de gestión educacional, ¿por qué no se establecieron en estas modificaciones al proyecto de ley modificaciones a ese capítulo de los convenios de gestión educacional? Si pudiéramos en ese sentido explayarnos un poco más y compartir, lo planteábamos la vez pasada, que lo dijo también el Centro de Estudios Públicos, el cómo se resuelve esta ambigüedad que es efectiva y que en el día de hoy se vuelve a plantear por parte de uno de los invitados, en donde hay efectivamente situaciones que existe francamente duplicidad. Presidente, mire, cuando uno mira lo que hoy día tiene la ley, y me quiero referir a un solo elemento, me quiero referir a los planes anuales. Uno dice, mire, lo que dice actualmente, el artículo 46 de la ley 21.040, que describe los planes anuales. Los servicios locales deberán elaborar el plan anual con la participación
lo que le corresponde al director ejecutivo, lo que le corresponde a los comités directivos locales, lo que le corresponde al consejo local, establece además cuáles son los plazos, cómo se sanciona este plan, cómo se tiene que hacer la publicidad, cómo se tiene que hacer la rendición de cuentas. Planteo todo esto, presidente, porque mire, el problema muchas veces no es en la letra. El problema es que no hay capacidad después para hacer cumplir aquello. Entonces, cuando nosotros hemos denunciado, porque existe una organización fuerte como el Colegio de Profesores de la región de Atacama, en que estos planes se hacen entre cuatro paredes, no se cumplen los plazos, no hay participación, el Consejo Directivo tampoco asume su rol, y el problema es que seguimos arrastrando y en este proyecto de ley no se abordan estos temas. Entonces, la verdad, presidente, nosotros seguimos insistiendo en que aquí hay un problema que es mayor, un problema que es mucho más estructural, que no aborda esta modificación a la ley 21.040. Y dicho lo anterior también, presidente, hemos conocido a través de los medios de comunicación que durante esta semana el Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública ha sacado un informe. Nosotros siempre, cuando lo planteamos en la discusión de la ley de presupuesto, pedimos que fuera un organismo externo, y lo digo porque pareciera que muchos de quienes participan en el Consejo Asesor están más bien enamorados de una iniciativa que teniendo una opinión más objetiva. Y lo planteo porque cuando uno de sus integrantes estuvo en esta comisión a propósito de otro proyecto de ley y le preguntamos si es que había estado alguna vez en el territorio, ella nos dio de respuesta un territorio que ni siquiera en ese momento formaba parte de los servicios locales que estaban en funcionamiento. O sea, desconocían totalmente, inclusive cuáles eran los servicios que estaban funcionando. Lo digo porque en ese momento teníamos 11 servicios, y ella nos habló de que había estado en el terreno en Magallanes, en donde ese ni siquiera todavía comenzaba. O otro integrante del Consejo de Evaluación, y esto me lo dice a mí, se enteró de los problemas del Servicio Local de Valparaíso porque pasó por la calle y vio el kiosco del diario La Estrella, de los problemas. Entonces, ese es el nivel de profundidad con que los miembros del Consejo de Evaluación están emitiendo sus comentarios respecto de una política pública que tiene dificultades y que pareciera que aquí están más bien enamorados de la idea, que no quieren ver los problemas que tienen. Entonces, como el ánimo era muy distinto cuando planteamos en este acuerdo amplio y transversal con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el que aquí existiera una evaluación, creo que sería muy importante en que pudiésemos tomar el acuerdo, presidente, que se solicitara, lo vamos a hacer a través de los comités, pero creo que esto también es importante, que se solicitara una sesión de sala, una sesión especial, para hacer un análisis de lo que fue este informe de la comisión evaluadora, pero que además en esa sesión especial pudiésemos invitar investigadores de alto nivel, como lo hacemos a propósito de los informes económicos, en donde pudiésemos tener otra opinión también. Entonces creo, presidente, y yo le solicitaría esto como que se pudiera evaluar como acuerdo de esta comisión. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora Proboste. Sí, pero primero voy a recabar el acuerdo, ¿si les parece? Acordado. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Solo para no extenderme, porque han salido muchísimos temas. Dos temas chiquititos. Tenemos las respuestas. De hecho, yo creo que quizás sería bueno porque habíamos traído todas las respuestas. De la semana pasada tenemos preguntas del senador, por su intermedio, presidente, de usted, senador Sangüesa, de la senadora Proboste y de la senadora Gatica. Teníamos varias preguntas, son 9 en rigor. Teníamos todos, pero creo que sería bueno que diéramos un espacio para poder hacerla y poder tener esa conversación, solamente eso. Y les trajimos, efectivamente, solo quiero clarificar, el informe que señala por su intermedio la senadora Proboste, efectivamente quiero clarificar que no es el informe del protocolo de acuerdo, porque el protocolo de acuerdo pidió un informe distinto. Esto es el informe que por ley tenemos que hacer. La ley 21.040 señala que todos los meses de abril de todos los años, Siga, subsecretaria. Muchas gracias, presidente.
Por ley, el Consejo tiene que enviarle al Presidente de la República. De hecho, este es un informe que no se le entrega al Ministerio, sino que el Consejo le entrega al Presidente de la República el 30 de abril de cada año. Entonces, decirles que ese es, y el informe del protocolo de acuerdo es otro que está trabajando, que fue externalizado desde el Ministerio, que está trabajando y se va a entregar el informe a fines de junio. ¿Ya? Y a propósito del informe, les trajimos una copia impresa que debería estar en todas las carpetas, creo. Sí, se los trajimos. Sí, se les entregó. No sé si eso, en esa carpeta está eso, efectivamente, ahí está, para que puedan tener la información. Nos pareció que era importante poder compartirlo, se lo podemos mandar si quieren también, por supuesto, por vía formal y por vía digital. ¿Ya? Eso solamente. Hay varias preguntas, pero yo honestamente eso tomaría más tiempo, entonces podemos avanzar tanto en las respuestas de la anterior como en las que salieron aquí en la próxima sesión. Eso, gracias. Lo vemos en la próxima sesión, subsecretaria, entonces. Yo tenía, subsecretaria, se me quedó un tema, porque ayer tuvimos, junto con la senadora Proboste, una reunión con los con trabajadores del DAEM de Puerto Montt. Y ese es un tema que no se está abordando en esta ley. Aquí, recordemos, cuando en la ley original se hace el traspaso de los profesores y los asistentes de la educación y se dejó a todos los trabajadores de los DAEM, de los DEM, de las corporaciones educacionales, fuera del sistema. Por lo tanto, yo creo que es el minuto de que desde el Ministerio se pueda hacer cargo de este tema, porque en el fondo, desde nuestro punto de vista, hay una injusticia que se comete porque ellos también son parte del sistema educativo. Y lo otro que quería preguntarle a las organizaciones es si nos pudiesen hacer llegar la respuesta, su opinión respecto a las oficinas locales, que es algo que se ha ido planteando en el tiempo. Por la dispersión territorial se requiere, entonces, porque yo no vi en las presentaciones la... Perdón, pero es que lo planteó el... Ya, a mí se me pasó. Pero puede hacer en detalle. Exactamente, sí. Gracias, senadora Aravena. ¿Ya? Ofrezco la palabra. No habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está terminada.